Historia de mis antepasados más antiguos de quienes estoy muy orgulloso de descender. El príncipe olvidado. Don Fernando Afonso de Portugal, mi 27º a 37º abuelo, 9 veces mi abuelo, infante de Portugal, conde de Toledo, 12º gran maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén, Hospitales, Malta, alférez mayor del Reino de Portugal, hijo natural de Dom Afonso Enríquez, primer rey de Portugal. Don Fernando Afonso de Portugal, infante de Portugal, conde de Toledo, gran maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén, alférez mayor del reino, nació en Coimbra y murió en Évora o Santarém, el 15 de marzo de 1207, era hijo natural de Dom Afonso Enríquez, primer rey de Portugal y de doña Chamoa Gómez de Pombeiro, nieto paterno de Enrique de Borgoña, conde de Portucale y de doña Teresa de León, condesa de Portucale, y nieto materno de don Gómez Núñez Pombeiro de Celanova y de doña Elvira Pérez de Traba. Don Fernando Afonso de Portugal, conde de Toledo, fue un infante del Reino de Portugal y 12º gran maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén, Hospitales, Malta, y también sirvió como alférez mayor de su padre. Biografía. Primeros años. Nacido en Coimbra, don Fernando Afonso de Portugal era hijo natural de Dom Afonso Enríquez, primer rey de Portugal, y de doña Chamoa Gómez de Pombeiro, hija del señor feudal gallego don Gómez Núñez Pombeiro de Celanova. Habría sido uno de los primeros hijos bastardos de su padre, ya que todavía se autodenominaba conde de Portucale, situación que cambiaría con su autoproclamación como rey en 1139. Los Mourgados Peixoutous descienden de un hijo natural de Dom Afonso Enríquez, don Fernando Afonso de Toledo, así apodado por haber vivido en esta ciudad castellana al servicio de Alfonso VI, su bisabuelo, en estado de los Casa de Pousada, una casa de Peixoutous. Don Fernando Afonso de Toledo, no Portugal, aparece documentado en una donación de su padre, Dom Afonso Enríquez, al monasterio de Santa Cruz de Coimbra, en 1166. El infante don Fernando Afonso recibió de su bisabuelo, el rey Alfonso VI de León y Castilla, el título de conde de Toledo, título que solo podía atribuirse al hijo de un rey. El período de la regencia y la alferecia. Tras el sitio de Badajoz de 1169, en el que el rey resultó gravemente herido a consecuencia de una herida en la pierna, don Fernando Afonso de Toledo, mo de Portugal, aparece en un documento de ese año, junto a su padre y sus hermanos don Sancho y doña Teresa, y por tanto de estatus equivalente al de los infantes legítimos. Don Sancho se haría cargo de la regencia y don Fernando conservaría la alferecia mor. Varias confirmaciones de don Sancho mientras aún vivía don Afonso Enríquez revelan la fuerte presencia de don Fernando y la voluntad, por parte de la nobleza de la corte, de inutilizarlo, consolidando la regencia de don Sancho. En septiembre de 1172, don Fernando comenzó a servir como regente, según una donación a Monsanto de esa fecha, en la que don Afonso Enríquez sugirió por primera vez una sucesión femenina en doña Teresa. A partir de 1173, don Afonso Enríquez pareció realizar parcialmente esta posibilidad al entregar la regencia conjunta del reino a don Sancho y doña Teresa, declarándolos coherederos y con casa propia. En 1173 don Fernando abandonó su cargo curial y a partir del año siguiente también su padre se retiró definitivamente de los asuntos del reino, probablemente a causa de enfermedad, siendo a partir de este momento aún más destacado el papel de los regentes. Doña Teresa ejercía funciones administrativas y don Sancho se encargaba de las actividades militares. La Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Tras la reforma de los cargos de la curia real, desde entonces sujeta a don Sancho, mi 26º abuelo, 4 veces mi abuelo, heredero de la corona, don Fernando Afonso de Toledo abandonó el reino y viajó por Europa, uniéndose primero a la Orden de los Templarios y poco después en la Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Esta última orden tenía varios puntos de jurisdicción, y don Fray Fernando ascendería a maestre de la orden en la jurisdicción de la península ibérica en 1198. En esa época, Portugal tenía una fuerte influencia política, a la que también contribuyó la alianza establecida con Flandes. De esta manera, en 1202, con el apoyo portugués, don Fernando se convirtió en gran maestre de la orden hospitalaria. Su participación en la Cuarta Cruzada es motivo de debate, ya que mientras algunos autores defienden su participación, otros sostienen que se habría negado a hacerlo, probablemente porque sabía que el objetivo era una ciudad cristiana, Constantinopla.
don Fernando emprendió una importante reforma de los estatutos de la orden. A pesar de ello, fue censurado por haber celebrado el capítulo general en la fortaleza de Margat, fuera del reino de Jerusalén. Su estilo de liderazgo tampoco ayudó a su popularidad, todo lo contrario, en gran parte debido a su carácter probablemente autoritario y severo, lo hizo bastante impopular entre los miembros de la orden, llegando incluso a provocar divisiones por diversos motivos. Finalmente, acabó dimitiendo, dejando solo 3 años de mandato, constituyendo la segunda vez en la historia de la orden que un gran maestre abdica. Su último acto como maestro se remonta a 1206, año de su abdicación, ya que ese mismo año surgió otro gran maestre, Geoffroy-Lerat. Regreso a Portugal y muerte. Don Fernando decidió regresar a Portugal después de su destitución, y a pesar de encontrar algunas diferencias, como el hecho de que su hermano ya era rey, su padre había muerto en 1185, la hostilidad en la corte hacia él permaneció, si bien, ya que durante muchos se consideró una amenaza a la sucesión al trono, aunque el rey ya tenía un heredero, el infante Dom Afonso, con tantos años de vida como habían transcurrido desde la muerte de Dom Afonso Enríquez. Don Fernando Afonso de Toledo murió en Évora o Santarém el 15 de marzo de 1207, probablemente víctima de envenenamiento por parte de sus enemigos y partidarios de su hermano. Fue enterrado en Santarém, en la iglesia de São João de Alporao, propiedad de los hospitalarios. En su memoria queda el epitafio en piedra. Quienquiera que seas, sujeto a la muerte, lee y llora. Yo soy lo que serás, yo fui lo que eres. Te pido que reces por mí. En ficción. La novela histórica, La leyenda del rollo de oro, Reinos del Fuego, 2015, escrita por César Gonçalves, describe las increíbles aventuras de don Fernando Afonso de Toledo, Mo Portugal, en una inolvidable búsqueda para descifrar los enigmas inscritos en un misterioso pergamino antiguo. Familia y descendientes. De la relación amorosa entre don Fernando Afonso de Portugal, conde de Toledo y doña Urraca Gonçalves de Marnell, mis 27º abuelos, 9 veces mis abuelos, hija de don Gonzalo Eriz de Marnell, señor de Asilo y Macieira y de doña Onega Romarigues, nacido. Dom Enrique Fernández de Toledo, el Flaco, mi 26º a 36º abuelo, 9 veces mi abuelo, conde de Toledo, señor de Soalaes, que se casó con doña Uroana Reimao de Portocarreiro, mi 26ª a 36ª abuela, 9 veces mi abuela, que recibió como dote matrimonial el señorío de Portocarreiro, hija de don Raimundo García de Portocarreiro y de doña Gontina Núñez de Acevedo, de quien descienden las familias Portocarreiro y Toledo. Doña Elvira Fernández de Toledo, segunda esposa, sin descendencia, que fue del conde don Membiegas de Sousa. Respecto al escudo de armas de Toledo, el armorial lusitano dice: las armas que usan los Toledo, tanto en España como en Portugal, son, un ajedrezado de 15 piezas de plata y azul. Cimera, un ángel vestido con el ajedrezado del escudo. Respecto al escudo de armas de los portocarreiros, el armorial lusitano dice: las armas pertenecientes a los portocarreiros, usadas tanto en Portugal como en España, son, ajedrezada en oro y azul, con 3 piezas en una franja y 5 en un palanquín. Cimera, un caballo de oro, embridado en azul. De esto se puede concluir que el escudo de armas de Portocarreiros fue diseñado después del matrimonio entre don Enrique Fernández de Toledo, el Flaco, con doña Uroana Reimao de Portocarreiro, diferenciándose solo en el metal, suponiendo que los de los Toledo provengan del escudo de armas de don Alfonso Enríquez.